El pensamiento divergente. En este estudio de la creatividad vamos a comenzar a estudiar los dos tipos de pensamiento, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. El pensamiento divergente se caracteriza por la capacidad de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo. Es un tipo de pensamiento muy común en los niños. La imaginación y la frescura de los niños hace que ellos busquen crear diferentes escenarios, distintas formas de hacer las cosas y ofrecen más libertad en sus razonamientos. Lastimosamente, tenemos una sociedad acostumbrada a crear competencias similares. Llega un momento en las que las grandes empresas comienzan a valorar otras aptitudes, otras dimensiones que aporten ingenio, vitalidad y autenticidad en los proyectos. Es entonces cuando se hace necesario alguien capaz de ofrecer innovación, creatividad y nuevos objetivos. Estos son los individuos que se vuelven más cotizados y candidatos a los mejores empleos. Por ejemplo, tenemos a los creadores de contenido, youtubers, muy cotizados, artistas o personas que sobresalen en distintos ámbitos de la ciencia, la academia y la creación de diferentes inventos tecnológicos como en la robótica u otros. Sin embargo, en las escuelas e instituciones de formación, en las universidades, se continúa priorizando una metodología del pensamiento convergente. Pero, ¿cómo diferenciamos y definimos el pensamiento convergente y el pensamiento divergente? En los años 60, John Paul Guilford, psicólogo conocido por sus estudios sobre inteligencia con su método de estructura de la inteligencia, específicamente en 1967, propuso los tipos de pensamiento divergente y convergente para la resolución creativa de problemas. Analizando la teoría de la inteligencia que Guilford planteó, se cree que esta concepción permitió reconocer la importancia de la creatividad. Desde una visión clásica, la inteligencia ha sido vista como una capacidad única. Sin embargo, otras teorías consideran que se trata de un conjunto de capacidades independientes entre sí, y algunas teorías consideran la existencia de un conjunto de habilidades organizadas jerárquicamente. Así han surgido una gran cantidad de teorías y modelos que buscan explicar la inteligencia o qué es la inteligencia y cómo se estructura y cómo actúa. Sin embargo, habría que mencionar acá, en este caso, a Francis Galton, Raymond Cattell y otros autores que han dado sus teorías sobre la inteligencia. Pero lo que nos interesa acá es cómo se diferencian los dos tipos de pensamiento. Aunque es un tema que se relaciona con la inteligencia, nos vamos a enfocar en estos tipos de pensamientos. Independientemente de que la teoría de la inteligencia de Guilford sea más o menos válida, la principal aportación que nos interesa en este caso es la incorporación del pensamiento divergente como elemento distintivo que forma parte de la inteligencia. Antes de estos estudios no se consideraba que la creación y búsqueda de alternativas fuera indicio de inteligencia, pero a partir de esto se comenzó a trabajar en el estudio de la creatividad como parte de la capacidad intelectual. La generación de nuevas alternativas de respuesta igualmente eficientes o que incluyen mejores alternativas en eficiencia que las preestablecidas
Permite realizar modificaciones y flexibilizar la actuación en situaciones conocidas, dando la posibilidad de generar nuevos resultados. Pero entonces, ¿qué es el pensamiento divergente y cuál es su diferencia con el pensamiento convergente? Lo cierto es que tenemos dos maneras de pensar y ambas son innatas y complementarias. El pensamiento divergente y el pensamiento convergente, ambos, tienen que ver con los hemisferios cerebrales. Al hablar sobre este tema, se nos dice que el hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el lógico. Sin embargo, las personas que hacen uso de un pensamiento divergente o lateral harán uso preferente o preferible del hemisferio derecho. No obstante, se debe ser muy cuidadoso con la idea sobre la lateralidad o la lateralización o la dominancia cerebral, porque en realidad no podemos ver al cerebro como una entidad con áreas delimitadas. De hecho, a la hora de generar una idea, sea ingeniosa o no, lógica o no, altamente creativa, hacemos uso de la totalidad del cerebro como órgano. La clave está en cómo conectamos una idea con otra. Es decir, las personas más ingeniosas hacen uso de un pensamiento arborescente, dendroideo, arbóreo, jerárquico, o lo que diríamos más conocido, frondoso o variado. Sus conexiones cerebrales son muy intensas en ambos hemisferios y no en uno solo. La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. George Bernard Shaw. El pensamiento convergente o literal, hemisferio cerebral izquierdo, es aquel que procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso y de forma lógica y lineal. Piensa en palabras y en números. Aquí es donde se tiene la capacidad para las matemáticas, para la lectura y la escritura. Con este se reconoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria. Las estructuras de selección, el sí y no. Se reconoce el arriba, abajo, el antes, después, el más, el menos, los números, etc. Emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles. Es decir, es inductivo. Hechos y reglas también son muy conocidos acá. Analiza la información paso a paso. El pensamiento convergente es natural, es lógico y es metafórico. Lo estaremos discutiendo más adelante cuando veamos algunas formas de desarrollar los dos pensamientos. El pensamiento divergente o lateral. El hemisferio cerebral derecho o dominancia de este. Parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. El proceso de información de manera global se da aquí, partiendo del todo para entender las distintas partes de lo que lo componen, es decir, lo deductivo. Es intuitivo en vez de lógico. Piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales. Produce llamaradas de intuición, momentos en los que todo parece encajar sin tener que explicar las cosas en orden lógico. Es aquí donde surge el eureka. Emplea un estilo de pensamiento divergente cuando una variedad y cantidad de ideas nuevas más allá de los patrones convencionales. Este tipo de pensamiento es libre, es lógico y es creativo.
Por último, las cualidades que emergen de este pensamiento divergente son la fluidez, que no es más que la producción de variadas ideas y soluciones a problemas específicos, la flexibilidad, capacidad para generar opciones, aceptar ideas de otros, para seleccionar para la resolución de problemas, en parte de una cualidad, cambiar puntos de vista, etc. La originalidad encuentra en este caso soluciones únicas y novedosas a problemas concretos. Y finalmente, la elaboración percibe deficiencias, define ideas e incluye muchos detalles. Esos son los dos tipos de pensamientos en los cuales estaremos poniendo atención al estudiar el desarrollo de la creatividad.